Hola youtuberos. Esta es nuestra primera creepypasta, la cual se titula, El Clan Filius, espero que les guste, por favor suscríbete. ¿Alguna vez has visto un hospital psiquiátrico? Yo una vez estuve en uno dando mi servicio de la universidad. Debido a que acababa de entrar no podía relacionarme mucho con los pacientes ya que eran muy comunes los ataques de los pacientes hacia gente extraña y podía haber accidentes, así que mi primer mes de servicio lo pasé manejando documentación, registrando pacientes, etc. Nada importante, pero cuando los pacientes empezaron a verme más a menudo dejaron de verme como un extraño, así que de vez en cuando me ponían a cuidarlos, servirles comida entre otras pequeñas actividades, pero un día cualquiera, mientras daba de comer a uno de los internos, uno de los pacientes más reservados levantó su mirada de su libro y se quedó mirándome de forma extraña por unos minutos mientras trataba de solo ignorarlo, pero cuando menos acordé, él ya no estaba en su sillón favorito, del que nadie podía levantarlo ya que se molestaba y se ponía muy agresivo, así que nadie lo molestaba. Me sorprendí ya que los internos no podían salir de aquella sala sin supervisión, por lo que fui a buscarlo. Caminaba a paso apresurado por un pasillo por el que creí se había ido. No me equivoqué, él estaba parado frente a la puerta de una habitación solo observándola, pero después de unos cuantos segundos noto mi presencia y sin esperarme entro en la habitación, corrí tras de él y al llegar giré la perilla de la puerta, la cual creí que estaría cerrada con seguro para evitar que nadie más entrara, pero no lo estaba, así que lentamente abrí la puerta sin saber lo que haría. Lo primero que me vino a la mente era que en cualquier momento me atacaría, pero no fue así, ya que él solo estaba sentado en la orilla de la cama con la mirada en el piso. Pensé en llamar a los doctores, pero no sé por qué me atreví a entrar y sentarme en una silla que estaba frente a él. No sabía qué decirle ya que nunca había hablado directamente con un paciente, y lo único que se me ocurrió decir fue un simple hola, el cual no contestó, solo se limitaba a mirar el piso, así que le pregunté: ¿ocurre algo? Claro que ocurre algo, contestó casi inmediatamente. Aunque no te des cuenta ocurren cosas que nadie puede ver, cosas que en un instante te arrebatan todo en la vida, cosas que una vez que te ocurren no te podrás librar de ellas. Hubo un segundo de silencio, y entonces entró al cuarto uno de los doctores, el cual le dijo a aquel hombre: Christian, por fin te encuentro, no debes desaparecer de esa manera. Déjame llevarte de nuevo al comedor, ven. Dijo mientras lo tomaba del brazo y se lo entregaba a una de las enfermeras para que lo devolviera al comedor mientras yo también salía de la habitación. ¿Hay algún problema? Dije antes de que el doctor me interrumpiera. No vuelvas a quedarte a solas con un paciente, y menos con uno tan peligroso. Pero él no se ve peligroso, afirmé ingenuamente. Ah, no. Está aquí por asesinar a 6 personas de forma grotesca. ¿Eso no te parece lo suficientemente peligroso? Solo decidí quedarme callado mientras todos se alejaban hacia el comedor. Al día siguiente me metí a escondidas a la oficina principal para buscar el expediente de alguien llamado Christian, y sin ningún problema lo encontré. Solo había un Christian en todo el hospital. El expediente decía que el nombre del paciente era Cristian Alvarado Martínez, tenía 20 años cuando entró al hospital. Al parecer había asesinado a 4 vecinos, a su jefe y a un compañero de su trabajo. Al parecer les mutiló el rostro sacándoles los ojos. En la corte se declaró que lo hizo en un estado de locura severo, así que en lugar de la cárcel, lo enviaron aquí. Decidí guardar de nuevo el archivo y salir antes de que me descubrieran. Ese mismo día por la tarde busqué de nuevo a Christian, pero este ni siquiera notó que estaba ahí, así que traté de olvidarme eso y volver a mi rutina diaria, pero justo cuando me tocaba salir, uno de los doctores me pidió quedarme un rato, ya que tenía que entregarle unos documentos a otro doctor que entraba a su turno en 3 horas y él tenía que salir en ese momento de urgencia, por lo que no me quedó de otra que quedarme otras 3 horas en el hospital a esperar al otro doctor, lo cual no me agradaba mucho ya que el hospital me daba miedo de noche y ya empezaba a oscurecer. El doctor que metió los documentos apenas acaba de cruzar la puerta y yo ya me estoy aburriendo. Decido ir a sentarme un rato al comedor, el cual estaba vacío, o al menos, eso creí. Entré y me senté en una de las mesas, y entonces escuché: ya es muy tarde, ¿no crees? Era Christian. El pobre hombre tiene solo 23 años y parece de 40, estaba sentado en el mismo sillón. ¿Qué haces aquí, Christian? Deberías estar en tu habitación. Le respondí tratando de ocultar el susto que me dio. Lo sé, pero es aburrido estar ahí, sin nadie a quien contar mis hazañas. Rápidamente recordé los 6 homicidios. ¿Hablas de las personas que mataste? Pregunté sin pensar.
No amigo, siento desilusionarte, pero yo no asesiné a esas personas. Respondió. Eso es lo que todo asesino dice. Afirmé de forma burlancia. Sí, pero ninguno tiene cómo probarlo, excepto yo. Contestó mientras me mostraba aquel libro que siempre leía. No me digas que ese libro comprueba tu inocencia. ¿Quieres escuchar lo que realmente le sucedió a mis amigos? Me preguntó con un tono de misterio. Ven, acércate, te contaré la historia. No te preocupes, desde aquí escucho perfectamente. Respondí de inmediato. Como quieras. Y comenzó a relatar su historia mientras yo me limitaba a escuchar. Tenía 16 años. Solía juntarme con un pequeño grupo de amigos de mi calle. Eric, Ángel, Jimena, Brenda y yo, diario por las noches nos juntábamos afuera de mi casa. Algo muy extraño pero que nunca nos incomodó era que enfrente de mi casa había una enorme casa abandonada, de 3 pisos, muy antigua y deteriorada por el tiempo. A simple vista se podía distinguir una especie de maleza. Siempre nos retábamos a entrar pero nunca nos atrevimos, ni siquiera de día. Un día a Eric se le ocurrió decir: imagínense que ahí haya un cadáver. No creo, a cada rato veo que varios drogadictos se meten ahí para drogarse, si hubiera algo ya lo habrían encontrado hace mucho, dije contradiciéndolo. A ver, si no me crees métete para que demuestres lo contrario. Yo no tengo que demostrar nada. Más bien te da miedo. Ánimo, no más asómate. Gritaron algunos. Lo pensé por unos segundos y dije: está bien. Mientras me dirigía a la ventana. Por la ventana no, asómate por la puerta. Gritaron todos como en coro. Creí librarme hasta cuando pensé que la puerta estaba cerrada. Pero me sorprendí al ver que solo estaba de par en par. La abrí sigilosamente mientras asomaba la cabeza lentamente. Volteé varias veces hacia los lados observando el panorama y cuando mis pupilas se adaptaron lo suficiente me pareció ver al fondo la silueta de un niño observándome. Mi respiración comenzó a acelerarse del miedo así que decidí regresar con mis amigos y contarles lo que vi, pero al tratar de hacerlo Eric me empujó hacia adentro de la casa por lo que caí. Cuando volteé a la puerta entre todos mis amigos cerraron la puerta de un portazo, me acerqué rápidamente a la puerta e intenté abrirla pero todos la estaban deteniendo desde afuera. No, por favor abran la puerta. Gritaba desesperado mientras golpeaba la puerta con los puños, pero de ellos solo escuchaba sus risas. Sabía que no me dejarían salir. Me recargué en la puerta y miré hacia todos lados y recordé la silueta que había visto del niño, pero esta ya no estaba. Traté de tranquilizarme diciéndome a mí mismo que solo lo había imaginado, traté de calmar mi respiración pero no lo logré, así que decidí buscar otra salida por mí mismo y comenzó a caminar lentamente. Caminé como 2 metros cuando pude distinguir una luz en la casa de al lado así que corrí para pedirle ayuda a los vecinos pero al hacerlo una parte del piso, al parecer de madera, se rompió y el pie se me quedó atorado. Traté desesperadamente de sacarlo mientras pedía ayuda. Cuando por fin pude sacar mi pie caí de espaldas. Cuando traté de levantarme me di cuenta de que mi pie estaba sangrando y comenzó a dolerme mucho. Después de esto algo me hizo voltear hacia donde mi pie se atoró y pude distinguir algo ahí dentro. Al parecer el esfuerzo que hice para sacar mi pie hizo que un trozo de madera se saliera así que lo quité para ver lo que había dentro. No distinguí lo que era y decidí meter la mano y sacar lo que hubiera ahí. Era un libro antiguo, no sé por qué lo tomé y me levanté con mucho esfuerzo y cojeando caminé hacia la puerta pero cuando estaba a punto de llegar, una voz infantil sonó en mi espalda. Ayúdame. Cuando volteé, vi algo que nunca podré olvidar. Era un niño con su ropa desgastada, con un aspecto tan serio que parecía no tener boca y un par de ojos completamente oscuros que daban una mirada de profundo odio. Al ver esto caí desmayado. Desperté ese mismo día en la madrugada, estaba acostado en mi cama, mis padres estaban a un lado de mí. ¿Qué pasó? Pregunté a mis padres aún asustado. Tranquilo. No te preocupes. Respondió mi mamá tratando de calmarme. Entre don Jorge y tus amigos te trajeron inconsciente. Dijo mi padre. Don Jorge dijo que escuchó gritos de la casa abandonada y que cuando fue a ver lo que ocurría tus amigos dijeron que estabas desmayado. ¿Me puedes explicar qué hacías en la casa abandonada? Deja que se calme, aún está muy asustado y confundido. Interrumpió mi mamá a mi padre antes de que comenzara a regañarme. Hay que dejarlo dormir. Desperté temprano al día siguiente, era fin de semana, así que no tuve que ir al colegio. Me levanté y desde mi ventana miré aquella casa abandonada. Fue entonces cuando recordé. El libro, debí tirarlo cuando me desmayé.
Me cambié rápidamente y salí corriendo a buscar ese libro. Al llegar recordé a ese niño y me detuve unos segundos por el miedo, pero mi curiosidad era tanta que decidí entrar. Abrí la puerta lentamente hasta que pude distinguir el libro tirado en el piso, sin más ni menos entre ya que la casa era menos tétrica de día. Caminé sigilosamente hacia el libro y lo tomé, lo hojeé un poco y pude notar que había sido escrito a mano, era como una especie de diario. En eso estaba cuando de pronto escuché un sonido en la puerta de entrada. Mi primera reacción fue correr y esconderme en la habitación siguiente y mientras trataba de calmar mi respiración me asomé muy lentamente para ver quién había entrado en la casa. Lo primero que pensé fue que era mi padre buscándome, pero luego vi que estaba equivocado, era un tipo de la colonia del que solo sabía que era un drogadicto llamado Gerardo, el cual entró a la casa tan natural como si fuera suya. Era obvia la razón por la que entró a la casa. Gerardo no pareció notar mi presencia, él solo subió las escaleras y no supe más. Después de esto salí sigilosamente con el diario en mi mano y me dirigí a mi casa. La curiosidad me invadía, sentía que en ese diario había algo muy interesante por leer. Abrí el diario y comencé a leer. La verdad al principio no era muy interesante, de hecho me pareció aburrido, solo hablaba sobre un niño rico contando sobre su lujosa vida y su inseparable amigo Kevin. Frustrado arrojé el libro sobre mi cama, pero este cayó al suelo debajo de mi cama. No le tomé importancia y me fui a ver televisión. Entrada la noche decidí irme a dormir, entré a mi cuarto con los ojos entrecerrados de sueño y me recosté en mi cama. Ya había conciliado el sueño cuando de pronto escuché unos golpecitos en mi ventana que me despertaron. Miré a la ventana y no vi nada. Tomé mi celular de mi buró para ver la hora, eran las 2:35 am, era demasiado temprano así que traté de dormir de nuevo acurrucándome boca abajo. En eso estaba cuando de pronto sentí como se hundió el colchón de mi cama a la altura de mis pies como si alguien se hubiera subido en ella. Al tratar de voltear comencé a sentir un gran peso en mi espalda que no me dejaba mover ni respirar. Trataba de gritar con todas mis fuerzas pero de mi boca apenas salía un pequeño sonido entrecortado. Traté de moverme desesperadamente sin conseguirlo, pero en mi desesperación traté de voltearme de nuevo con mucha fuerza hasta que por fin lo logré. Comencé a respirar agitadamente mientras miraba de un lado a otro por toda mi habitación mientras me tranquilizaba, pero antes de conseguirlo escuché la pequeña risa como de un niño debajo de mi cama mientras se escuchaba como si alguien se arrastrara allí mismo. Pensé en asomarme pero era tanto mi miedo que no me atrevía a hacerlo, solo miré el piso desde la orilla de mi cama. Traté de tragarme todo mi miedo mientras acercaba lentamente mi cabeza al piso con la intención de asomarme y justo cuando estaba a pocos centímetros de hacerlo escuché la misma voz tétrica e infantil que había escuchado en aquella casa. «Ayúdame», dijo aquel niño parado a los pies de mi cama. Al verlo mi cuerpo se paralizó completamente al grado de que no pude emitir ningún sonido. Por mi mente pasó la idea de que eso era una pesadilla pero era tan real que podía sentir la respiración de ese niño en mi cara. De pronto el niño comenzó a subir a mi cama lentamente sin dejar de verme con esa mirada tan profunda, pero antes de llegar hasta mí lo único que se me ocurrió hacer y que hasta la fecha aún creo que fue algo estúpido fue acostarme y refugiarme bajo mi cobertor mientras sentía las pisadas del niño en la cama acercándose a mi cara cuando de pronto se detuvo. Hubo unos pocos segundos de silencio cuando se me ocurrió decir: «¿Qué quieres?» «Necesito algo», dijo con una voz gutural. «¿Qué necesitas?», dije yo sin pensar. «A ti», gritó con una voz demoníaca mientras comencé a sentir de nueva cuenta un terrible peso en mi pecho a la vez que sentía como si me estuviera quemando por dentro. Yo solo me revolcaba en mi cama y aunque yo nunca creí en la religión comencé a rezar. Cuando hice esto aquel ser comenzó a gritar de una forma terrorífica y de pronto todo quedó en silencio. Miré de un lado a otro muy agitado, me levanté corriendo de mi cama y encendí todas las luces de mi casa. Corrí al cuarto de mis padres pero estos no estaban. Me senté en el sillón de mi sala y traté de tranquilizarme. Ya no pude dormir esa noche. Al día siguiente aún no llegaban mis padres así que intenté localizarlos llamando a mi abuela Marta ya que casi siempre mis papás la visitaban. Creí que se habían quedado a dormir allí, pero al llamarle ella me dijo que no habían ido allí, así que comencé a preocuparme pero traté de pensar en otra cosa. Ese mismo día en la tarde el teléfono de mi casa sonó, creí que serían mis padres pero me equivoqué. «Hola, hablo a la casa de la señora Cecilia Delgado y el señor Enrique Ponce», dijo un hombre serio por el otro lado del ring. «Sí, asentí, aquí viven». «¿Con quién me comunico?», preguntó aquel hombre. «Soy Cristian, su hijo». «¿Me puedes comunicar con alguien mayor?». «No, solo estoy yo en casa». «Mira, esto es algo muy delicado, no sé cómo decirlo». «¿Qué sucede?».
interrumpí. Lo que pasa es que hoy en la madrugada tus padres tuvieron un accidente automovilístico en el que, lamentablemente, perdieron la vida instantáneamente. Es increíble cómo en un segundo podemos perder a las personas que más amamos. Un estúpido ebrio me arrebata todo y por el simple hecho de tener más recursos económicos que la mayoría solo obtenga un par de meses de condena. No es difícil ver la corrupción que ya ni siquiera se hace un esfuerzo por esconder. Pasaron 4 años del accidente, mis tíos ya no tienen mi custodia y la casa de mis padres pasó a ser de mi propiedad debido a su testamento y a mi reciente mayoría de edad. Vivía solo y trabajaba en una pequeña fábrica de objetos tecnológicos. A pesar de que llevaba trabajando allí más de un año, nunca había visto al jefe, solo conocía a su hijo Damián, un imbécil que se creía el jefe. Nunca le había hablado debido a que me caía mal, pero un amigo llamado Juan de allí mismo sí. Oye Cristian, hoy en la noche vamos a ir a cotorrear un rato, ¿no quieres ir? Me dijo Juan. No sé, ¿quién va a ir? Respondí. Van a ir casi todos los del área B, mi prima Leti y Damián. No creo, sabes que me cae mal Damián. Pues sí, pero él es el que va a poner la casa y el pisto. Anímate, no más va a ser un rato. Hoy, pero solo un rato porque mañana me toca entrar temprano. Esa misma noche fuimos a la casa de Damián y comenzamos a tomar. De principio casi no le hablé a Damián, pero poco a poco lo hice hasta que ya estábamos platicando y no dejamos de hacerlo hasta que ya todos se habían ido. Ya solo estábamos él y yo, así que me llegó a la mente preguntarle sobre su padre. Oye, ¿y por qué nunca se ha visto a tu padre en la fábrica? Pregunté. Lo que pasa es que está muy ocupado, siempre está de viaje y cuando está aquí no sale para nada de su oficina. Se volvió así de cerrado desde aquel accidente. ¿Qué accidente? Larga historia, luego te la contaré. Ok, me tengo que ir, ya es muy tarde, nos vemos. Claro, nos vemos. Me dirigí a mi casa y al llegar quise ver la hora y me di cuenta de que había dejado mi celular en casa de Damián. Entré a mi habitación, prendí la luz y vi algo que me impactó. Sobre mi cama estaba aquel diario que había encontrado 4 años antes. Al verlo recordé todo lo que me había sucedido después de haber encontrado aquel libro. No le quise tomar importancia ya que estaba demasiado ebrio y cansado, simplemente lo puse en el buró de al lado de mi cama y me quedé dormido. Al día siguiente fui a trabajar. Estando allí busqué a Damián para pedirle mi celular, pero al encontrarlo me dijo que no lo había visto, pero que saliendo fuera a su casa para que yo lo buscara. Él iba a quedarse trabajando más tiempo para terminar unas cosas, pero que su padre acababa de llegar de su viaje, que a él le podía pedir permiso de buscar el celular. Al salir del trabajo me dirigí a casa de Damián algo nervioso ya que sería la primera vez que lo vería. Al llegar me abrió un hombre delgado, alto, de aspecto serio o más bien amargado. No rebasaba los 45 años de edad. Al verlo sentí una rara sensación, como si lo hubiera visto antes. Le expliqué lo de mi celular y más de fuerza que de ganas me dejó pasar. Al entrar a la casa se sentía un ambiente pesado y tétrico. El hombre solo entró a su oficina sin decir nada. Yo me dispuse a buscar mi celular. Después de un rato lo encontré entre los cojines del sofá donde estaba sentado, así que me dispuse a salir, pero antes de hacerlo escuché un golpe en el fondo de la casa que me alarmó. Lo pensé un momento, pero al fin decidí asomarme para ver lo que había sucedido. Tal vez mi jefe se había lastimado algo. Caminé hacia su oficina, toqué pero nadie respondía. Abrí la puerta lentamente e inesperadamente encontré a mi jefe tirado en el piso desmayado. Rápidamente lo levanté, lo llevé a la habitación próxima y lo recosté en la cama. Comencé a estresarme, no sabía qué hacer. Al lado de la cama había un pequeño buró. Rápidamente abrí el cajón de este para buscar algo útil, pero antes de hacerlo vi que sobre el buró había un retrato en un pequeño marco y entonces entendí la razón por la que el rostro del jefe se me hacía familiar. Él era el maldito que asesinó a mis padres. Ahora tenía la cara más demacrada y vieja, pero estaba seguro de que era él. Me quedé unos instantes mirándolo con un inmenso odio y de pronto despertó muy agitado y asustado, pero no le tomé importancia. Yo estaba perdido en mi ira. Sentí que mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras sentía mucha adrenalina y un fuerte impulso incontrolable. De repente detrás de aquel hombre desorientado apareció una figura aterradora. Era el niño que había visto años atrás. Al verlo me asusté un poco, pero no dejé de sentir esa ira tan profunda y repentinamente comencé a escuchar la voz de aquel niño a pesar de que ni siquiera movía los labios. Hazlo ahora, este hombre te quito lo más preciado en tu vida. Me dijo aquel niño con una especie de tono amenazador. Ambos sabemos lo que quieres después. Y como un susurro en mi oído, aquel niño dijo: solo déjalo salir.
No puedo recordar lo siguiente que sucedió, solo recuerdo que desperté en la madrugada tirado en la sala de la casa de Damián con un fuerte dolor de cabeza, como si me hubiesen golpeado. Me levanté y me dirigí al cuarto donde había puesto a mi jefe, abrí la puerta y lo que encontré fue algo perturbador. El cuerpo de mi jefe tenía el cuello abierto y se le notaban varias puñaladas en el abdomen y el pecho, y lo más notorio es que no tenía ojos. No lo pensé dos veces y salí corriendo de allí, pues sabía que me culparían. Solo tomé mi celular y me fui. Llegué a mi casa y me di una ducha rápidamente, tomé la ropa que tenía puesta, le eché en una bolsa de plástico y la lancé en un baldío cercano a mi casa, y después solo me dispuse a dormir fingiendo que no había pasado nada. Al día siguiente me presenté a trabajar un poco nervioso, pero no quería levantar sospechas. Al llegar había patrullas en todos lados, esto hizo que me pusiera más nervioso. Entonces me encontré a Juan. No manches, ¿no te enteraste de lo que pasó?, me preguntó mi amigo. No, ¿qué pasó?, respondí sin pensar. Que asesinaron al señor Hernández, al patrón. ¿En serio? Sí, me acabo de enterar, dicen que lo mutilaron. Su hijo Damián está hablando ahora con los policías. Al escuchar esto sabía que Damián les diría que yo había ido a su casa. Solo me despedí de mi amigo y me fui corriendo, pero cuando lo hice un policía me vio y me gritó que me detuviera, pero lo ignoré. Yo solo corrí lo más rápido que pude mientras escuchaba a aquel oficial pedir refuerzos por radio mientras corría tras de mí. Corrí solo un par de calles y di vuelta en una esquina donde había mucha gente. Rápidamente me quité mi sudadera y la tiré mientras entraba en un local de abarrotes. Pude ver el reflejo del policía en el mostrador. Solo pasó corriendo intentando buscarme entre toda la gente. Al verlo pasar solo me salí del local caminando, tomé un taxi y solo le dije que condujera. Estaba algo alterado y sudoroso por la adrenalina, pero en pocos segundos me tranquilicé. Trataba de idear un plan para esconderme o algo, pero mi mente estaba en blanco. No tenía idea de lo que iba a hacer, así que casualmente miré a la ventana y, como si el destino lo tuviera planeado, tranquilamente iba caminando mi antigua amiga Brenda. No lo pensé, solo le dije al taxista que se detuviera. Rápidamente saqué un billete de mi cartera y se lo di sin siquiera esperar cambio. Corrí rápidamente detrás de mi amiga sin siquiera saber lo que le diría mientras me acercaba cada vez más a ella. Cuando la alcancé, ella me miró sorprendida con una sonrisa en su boca e inesperadamente me abrazó mientras me decía: Hola Cristian. ¿Cómo has estado? Muy bien amiga, ¿y tú? Respondí con una sonrisa fingida. Pues también. ¿Y a dónde vas? Pues salí a buscar dónde quedarme, lo que pasa es que tuve que vender mi casa. Mentí para no asustarla. ¿Pero, por qué?, preguntó extrañada. Me endeudé demasiado y me quedé sin un centavo y ahora no tengo dónde quedarme, respondí. Pues mis padres no estarán esta semana. Si no has encontrado dónde quedarte, puedes quedarte conmigo unos días. ¿En serio harías eso por mí?, pregunté emocionado, no por tener dónde quedarme, sino dónde esconderme. Sí, digo, no me molestaría, y mis padres no estarán, así que por mí está bien, respondió nerviosamente tratando de ocultar que estaba emocionada, ya que yo sabía que desde hace tiempo que yo le gustaba a ella. Fuimos a su casa, la misma vieja casa que estaba a un par de cuadras de la mía. Estuvimos platicando toda la tarde hasta que se llegó la noche. Decidimos ir a dormir. No quise incomodarla, así que yo me fui a dormir a su sala y ella se fue a su cuarto. Pasaron algunas horas y yo no podía conciliar el sueño, ya que no podía dejar de pensar en mi jefe y en lo que haría al respecto. Eran cerca de las 4 de la madrugada cuando entre sueños escuché un ruido en la cocina. Levanté la cabeza extrañado, volteando a todos lados sin ver nada extraño. Me levanté del sofá aún somnoliento, me tallé los ojos antes de ponerme de pie, caminé lentamente y descalzo por la casa a oscuras dirigiéndome a la cocina para ver lo que sucedía. Al llegar ahí no vi nada extraño, así que decidí volver a dormir, pero antes de hacerlo volví a escuchar ese pequeño ruido proveniente de debajo de una mesa que había en la cocina. Algo así como un pequeño golpecito. Volté lentamente un poco nervioso y aquel ruido resonó nuevamente un poco más fuerte. Entonces lentamente comencé a agacharme para ver de qué se trataba y al hacerlo me sentí aliviado al ver que no era nada, pero esa sensación se fue cuando escuché gritar a Brenda desde su cuarto. Rápidamente me paré, me fui corriendo para ayudarla, subí las escaleras a ciegas extrañamente sin siquiera tropezarme, llegué a su cuarto y lo que encontré me aterrorizó por completo. Un hombre extraño, completamente de negro y con el rostro cubierto por un pasamontañas, tenía a Brenda sosteniéndola por el cuello con un cuchillo. ¿Quién eres?, le grité sin pensar, pero no me respondió.
En eso mi pesadilla se volvió realidad, el niño que había visto antes salió de atrás de ellos. «Es alguien más efectivo que tú», respondió aquel niño de pesadilla, mientras le hacía una seña a ese hombre, el cual, después de esto, le cortó el cuello a Brenda de un solo tajo. «No», grité furioso mientras corría hacia él, pero de un rápido movimiento logró tomarme del cuello. Intenté soltarme pero no lo logré, creí que me mataría, pero desgraciadamente solo perdí la consciencia. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté al otro día, me levanté del piso y corrí a buscar a Brenda, a la cual encontré tirada al lado de su cama rodeada de un enorme charco de sangre. La giré hacia mí y sin poder evitarlo, comencé a llorar. Estuve así por unos minutos y después la levanté y la recosté en su cama. Fue entonces cuando miré mis manos, las cuales las tenía llenas de sangre. Bajé rápidamente a la sala y traté de pensar qué hacer, pero no se me ocurría nada. Decidí tomar mi celular y llamar a mi amigo Juan. Le dije que necesitaba su ayuda y que fuera rápido a la casa donde estaba y le di la dirección. Después de unos minutos llegó. Abrí la puerta escondiéndome tras de ella para evitar que alguien más me viera y lo dejé pasar. Cerré la puerta y entonces me vio. «¿Qué te pasó, amigo? ¿Estás bien?», me preguntó preocupado al ver mi ropa ensangrentada. «No es nada, pero ahora más que nunca necesito tu ayuda, ven conmigo», le respondí mientras me dirigía al cuarto de Brenda. Entramos al cuarto y al ver el cuerpo de Brenda mi amigo se vomitó. «Amigo, ¿qué has hecho?». «Yo no lo hice, tienes que creer en mí». «Si no fuiste tú, entonces ¿quién?». «Alguien entró aquí anoche». «¿Alguien? ¿Quién?». «El mismo que entró antier a la casa del jefe a buscar su celular», preguntó en tono sarcástico. «Amigo, tienes que creerme. Necesitas ayuda», afirmó preocupado. «Llamaré a la policía». «No lo hagas. Es lo mejor», gritó. «Te darán la ayuda que necesitas», dijo, tratando de tranquilizarse. «Yo no fui, lo hizo ese niño». «¿Qué niño? ¿De qué hablas?». «El mismo que me atormenta desde». «¿Desde qué?», preguntó él. «Que entré a la casa abandonada». «¿Qué casa?». «La casa, donde encontré el libro, ahí encontraré respuestas». «No, amigo, todo está en tu cabeza». «Espera, detente», dijo tratando de detenerme mientras corría hacia aquella casa, la cual estaba a 2 cuadras de donde estábamos. Era mi única esperanza. Corría lo más rápido que podía, sin importar las miradas de la gente curiosa y asustada debido a la sangre en mi ropa. Llegué a la casa y derribé la puerta, entré y caminé lentamente buscando algo, una respuesta. Lo primero que vi fue aquel agujero donde encontré el libro. En ese momento escuché la voz de Juan. «Cristian, ¿estás aquí?». No respondí, pero aún así entró a la casa. «Esto no tiene que ser así, por favor tranquilízate, la ayuda viene en camino», dijo al verme. «Entonces tengo poco tiempo», dije mientras caminé a paso apresurado al interior de la casa. Juan decidió seguirme. Entonces encontré unas escaleras al fondo que iban hacia una especie de sótano. «Estás loco si quieres entrar ahí», dijo Juan. «Tal vez encuentre lo que busco allí dentro». Bajamos las escaleras despacio y llegamos a una puerta de metal muy oxidada, algo muy extraño ya que todas las demás puertas eran de madera. La abrí lentamente con el corazón acelerado debido al fuerte rechinido de la puerta ya que no sabía lo que encontraría. Todo estaba muy oscuro, sin ni un rastro del mínimo rayo de luz. Entonces saqué mi celular para aluzar un poco y entramos. Creí que sería un sótano o un cuarto, pero era más bien una especie de túnel. Era obvio que estábamos aterrados, pero aún así decidimos seguir. Estuvimos caminando como por 5 minutos cuando vimos una luz, parecía que era de una especie de antorcha. Al llegar a ella nos dimos cuenta de que ese era el final del túnel, el cual daba a otra puerta igual a la primera y sin pensarlo la abrí y entonces nos topamos con un enorme cuarto con varios cuerpos putrefactos y sin ojos, con ropas antiguas pero elegantes, rodeados de muebles también antiguos y refinados. Los cuerpos estaban acomodados como maniquíes, como si estuvieran vivos, algunos sentados en una mesa, otros como si estuvieran sentados en un sillón leyendo, otros recostados en camas lujosas, incluso uno de ellos parecía ser un mayordomo, como una familia rica del siglo XIX.
Los dos nos quedamos atónitos mientras veíamos los cadáveres, algunos parecían tener cientos de años, otros no parecían tener más de una semana. Entonces escuchamos una risa infantil al fondo, volteamos pero no vimos nada. Entonces algo redondo ensangrentado salió rotando por debajo de una de las camas y al verlo bien nos dimos cuenta de que era un ojo, y entonces escuchamos la voz de ese niño detrás de nosotros. «Te estoy viendo», dijo ese niño mientras volteamos asustados y ahí estaba, sentado en la mesa junto a los demás cadáveres. «¿Nos acompañan?», preguntó mientras se reía macabramente. «Corre», le grité a Juan, que estaba paralizado sin moverse. «Vamos». Lo empujé para que reaccionara y corrimos hacia la puerta y salimos corriendo de ese lugar por aquel túnel mientras aún escuchábamos la risa de ese niño. Al llegar a la otra puerta la abrimos y justo arriba de las escaleras estaba aquel hombre de negro, el mismo que asesinó a Brenda. Estábamos acorralados, así que sin saber si resultaría corrí hacia él y lo empujé derribándolo, me puse encima de él y comencé a golpearlo, pero de pronto escuché a Juan gritando detrás de mí. «¡Ayúdame!», gritó y al voltear vi a otro hombre también de negro, el cual tenía a Juan tomado del cuello y amenazándolo con un cuchillo en el cuello. «¿Qué es lo que quieren?», pregunté desesperado, pero en lugar de responderme le cortó el cuello a Juan y lo arrojó al piso sin dejar de mirarme fijamente a los ojos. En ese momento el hombre que tenía en el piso tomó un trozo de madera que estaba en el piso y me golpeó con él y me dejó inconsciente. Desperté desorientado en el cuarto que estaba en el fondo del túnel. Estaba amarrado en un sillón cerca de la mesa, en la cual estaban amarradas 3 personas, las cuales al parecer estaban inconscientes y amordazadas, pero no distinguía quiénes eran. También estaba en la mesa ese niño mirándome y varios de esos hombres misteriosos como si fueran guardaespaldas del niño. «Hola Christian, ¿cómo estás?», preguntó como burlándose de que estuviera amordazado. «No importa, tal vez quieras saber por qué estás aquí, ¿no es así?». «¿Quién eres?», pregunté. «Verás, soy alguien con sed de venganza. Pero yo no te conozco. No de ti, quiero destruir a todos aquellos que me convirtieron en esto». «¿Y yo qué tengo que ver en esto?». «Simple, como verás ya no tengo un cuerpo físico», dijo mientras desaparecía y aparecía nuevamente frente a mí. «No puedo dañarte tanto como para matarte. Pero ellos sí», afirmó mientras se acercaba lentamente a mi cara. «Me habría gustado que fueras parte de esto, de algo más grande que tú mismo. Pero solo eres un niño». «¿Eso crees?», dijo, mientras sus ojos se tornaron más oscuros que antes, sus manos se transformaron en unas enormes garras y de repente sus dientes se hicieron más afilados. «Mira lo que me hicieron. ¿Te parece agradable?». Comenzó a acercar sus garras a mi rostro. «Juré por mi madre que acabaría con todos los que destruyeron nuestras vidas y aunque tú no quieras, me ayudarás a terminar lo que empecé». Entonces se acercó a las 3 personas que estaban amarradas. En ese momento me di cuenta de quiénes eran mis amigos Eric, Ángel y Jimena. En ese momento levantó las manos y como si controlara las mentes de aquellos hombres de negro, todos se acercaron y con un machete los decapitaron, mientras escuchaba aquella risa macabra de ese niño. Entonces me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es que desperté en una celda. Al parecer me encontraron en aquella casa abandonada junto a los cadáveres de mis amigos y el machete con el que los decapitaron, al parecer tenía mis huellas dactilares, así como el cadáver de Brenda y de mi jefe. Traté de explicarles lo que sucedió, incluso les hablé sobre aquel túnel, pero al parecer la policía no encontró dicho túnel, solo un pequeño sótano vacío, y solo conseguí que me encerraran aquí. Christian terminó su historia. Es una historia increíble, pero una historia no cuenta como evidencia. «Todo está aquí», dijo mostrándome aquel libro, debía de ser el mismo que encontró en esa casa abandonada. «¿Quieres darle un vistazo?». Sin pensarlo y guiado por la curiosidad me acerqué a él y tomé el libro, le di una ojeada y alcancé a leer una pequeña frase que decía: «Mi amigo dice que necesita mi ayuda, así que lo haré para que no se sienta mal por lo que le hicieron a su madre. ¿Sabes? Cualquiera podría creer que burlé a un demonio, pero podría ser y que ese fue el plan desde el principio». Cuando dijo esto dejé de leer y nos miramos unos segundos, entonces sacó un tenedor de su ropa y me lo clavó en el abdomen. Caí al suelo y grité por ayuda. En ese momento llegó uno de los guardias nocturnos quien al verme en el piso pidió ayuda y justo cuando se dirigía a someter a Christian, un hombre completamente de negro, con el rostro cubierto con el gorro de su sudadera de tal manera que no se distinguía quién o qué era, y sin que me diera tiempo de avisarle al guardia de la presencia de ese sujeto, este le atravesó el cuello con un cuchillo para después perderse en la oscuridad con Christian.
Decidí no contarle a Mare del hombre de negro y solo se estableció que Christian robó unos utensilios de la cocina con los cuales me hirió y asesinó al guardia para después escapar y hasta la fecha no lo han encontrado. Y sobre el libro. Yo lo tengo, pero no me atrevo a leerlo, no quisiera terminar igual que Christian.